Bueno, Javier, bienvenido a Decano, a esta entrevista con la gente que nos está mirando ahí en YouTube. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bueno, bien, justo nos toca en un momento que empezamos a recuperar la dulzura porque venimos con una seguidilla importante ganada, recuperamos y extendimos nuestra ventaja en la tabla anual y algunos resultados que ayudaron, así que bien, el club está en un proceso que creo que es de transformación en distintas áreas, que está abordando algunos desafíos interesantes. Y bueno, obviamente no todas son verdes ni maduras. Hubo algunas que no fueron tan dulces y a nivel internacional, lamentablemente, desde que ligamos mal con el sorteo, que después el desarrollo de la competencia nos encontró ahí con un cambio de entrenador de arranque, con algunos resultados adversos incluso en el Parque Central. Y bueno, y luego hasta por un detalle de un full no cobrado muy claro en la mitad de la cancha, ese gol hubiera sido determinante para que aunque sea siguiéramos en Copa Sudamericana. Pero bueno, hay que pasar la página, hay que mirar lo positivo. Creo que en el campeonato uruguayo estamos consolidando el equipo y bueno, con algunos refuerzos creo que vamos a poder tener un cierre de año que obviamente nadie regala nada, que todo es muy sacrificado, pero estoy feliz de que se esté en el camino correcto. Perfecto. Vamos a arrancar un poco con tu historia y el vínculo con Nacional. La idea es un breve resumen. Sabemos que fuiste presidente de la Comisión de Básquetbol, que estuviste en dirigencias anteriores, que fuiste candidato a vice, que fuiste candidato a presidente en la última elección. Pero contarle un poco al hincha tu vínculo con Nacional, de dónde arranca y todo el trabajo que has desarrollado. Bueno, arranca obviamente en la niñez. Yo fui criado por mi madre, en familia, y la verdad que cuando cumplí 11 años, el regalo de cumpleaños que le pedí a mi vieja fue que me hiciera socio de Nacional, año 77. Voy a tener, si la vida me lo permite, la posibilidad de cumplir los 50 años, recibir la medalla de los 50 años, el mismo año que mi hijo mayor recibiría la de 30 años. Entonces espero que sea una fiesta y voy a todavía estar en el mandato como dirigente de Nacional porque es el último año de esta administración, así que... Y bueno, de toda la vida, sí, la verdad que empecé muy joven, incluso mucho antes que algunos que ya son figuras de históricas del club, y yo ya estaba antes en el básquetbol de Nacional, y bueno, vi desde distintos lugares, integré otras comisiones de socios, de estatutos, hasta informativas, trabajé, y a veces me lo recuerdan algunos amigos. El otro día, justo en la reunión que se hizo con Lodeiro, estaba presente Federico Láenz, que es hijastro de un muchacho Medina que trabajó conmigo en formativas, en Nacional en su momento. Y bueno, a veces uno ya pierde hasta el recuerdo de eso. Y sí, más acá en el tiempo, sí, ya más involucrado con esa campaña donde fuimos con el Nono Yuria, que yo iba de candidato a vice. Y bueno, fui delegado mucho tiempo en la asociación y bueno, ahora integrado en esta directiva, que creo que es una buena directiva, con pluralidad, con ex dirigentes, ex presidente, una directiva pesada, donde estamos tratando de llevar adelante un trabajo que no es fácil, que a veces tenemos algunas diferencias y otras incluso han tomado estado público, pero que nuestra labor de subsidio, de unir al club, está como algo de lo primordial para luego darle sustento a todo lo que queremos hacer. Dijiste ahí al pasar la reunión con Lodeiro. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo resultó la...? Bueno, estuvo bien. Obviamente son situaciones... El club a veces tiene cosas que tiene que laudar y pasar páginas. No todas tienen la misma envergadura porque, bueno, una cosa es un muchacho joven que tiene su primer pase y puede haber una situación donde él pueda decir, bueno, acá tengo que hacer una diferencia. Después, la verdad, lo hablamos con él. Está claro que el hincha lo quería mucho antes a Lodeiro en Nacional y a veces quedó la sensación como que él no tenía la misma voluntad que teníamos los hinchas. Y bueno, ahora entre que hay algunas explicaciones y algún caso donde él capaz que ponía de sí algo más y no se dio, pero estuvo bien la reunión. La verdad, primero que viene por un contrato que obviamente no voy a decir la cifra, pero es simbólica totalmente. O sea, no es una posición en el campo de juego donde nosotros estuviéramos saliendo a reclutar, pero es un jugador con un tal palmarés y una trayectoria, pierna zurda, se habló con el entrenador
la verdad se le hizo una oferta que respecto de lo que él venía ganando, es prácticamente decir, bueno, esto es amateur, ¿no? Y la aceptó, lo que quiere él es esa revancha, y bueno, le dijimos, pidió la 14, y le dijimos, bueno, la 14 te la damos, pero aprontá el zapatito, a ver si nos da las alegrías que estamos esperando. Creo que puede sumar, puede aportar, obviamente con 36 años ya es otro el aporte, pero creo que eso quiera o no un hijo de la casa, y bueno, y pasar la página también es algo sano para el club. Eso vale también en otras esferas, con otras situaciones interpersonales, entre ex dirigentes, dirigentes, buscar que haya una armonía, y que bueno, en un caso así, obviamente van a ser 6 meses, se va a ver si él puede sumar y dar una mano, y ojalá tener una gran actuación, y ahí bueno, se pasa a raya, y eventualmente puede haber una renovación ya con otras condiciones si él se lo gana, ¿no?, adentro de la cancha. Perfecto. Hablabas ahí de armonía. Desde que salió la presidencia de Bairo Perman, se sabía que era una directiva con muchos nombres pesados, por así decirlo. Hay mucho que se habla los lunes de que hubo tema acá, tema allá. ¿Cómo está en realidad la directiva? ¿Cómo está Nacional fortalecido? ¿Hay que mejorar en ese sentido? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que, mira, justamente en los últimos días hemos tenido un abordaje más franco, más decisivo de estas cuestiones, para que, bueno, las discusiones no se den a través de la prensa, que podamos tener un diálogo franco, que dirimamos las diferencias en el ámbito que debe dirimirse, y con la difusión debida, en caso que sea debida, y el sigilo cuando corresponde. Porque, bueno, esto naturalmente que toda la vida se filtraron cosas, la prensa supo, y que hubo fracciones en el club. Yo recuerdo, el club estuvo muy dividido en algún momento, al punto que un presidente histórico de nuestra institución fue enviado preso por otro dirigente histórico. Y bueno, cuando el club estuvo dividido le fue mal y perdió, y cuando se unió empezó un ciclo exitoso, y eso lo tenemos que saber calibrar, cuidar, y sin ocultar las diferencias, pero buscar que haya un ámbito de fraternidad. Yo creo que lo estamos trabajando, no digo que está todo hecho, ni mucho menos. No ayudan las redes sociales, la repercusión que a veces hay, pero está en nosotros, creo, cuidar que el club tenga unidad. Mirá, te digo, en el caso mío particular, que me gusta ser directo y franco, yo en la campaña electoral fui, no digo duro, pero sí directo y claro, por ejemplo, en alguna desconfianza concreta que tenía con la presidencia eventual de Bairo, la vicepresidencia de Flavio, y bueno, y felizmente hoy te puedo decir que lo que eran mis mayores temores se están disipando para bien. O sea, obviamente todos damos examen todos los días y estamos trabajando y nos vamos a equivocar y tenemos que aprender de los errores, pero que se haya errado en la contratación de algún jugador o lo que sea, bueno, eso es una cuestión que es de causa-efecto y no tiene sustancia de principios, ¿no? Ahora, si yo de repente, como me pasó, desconfiaba que Flavio viniera a ser contratista, a ser dirigente, y eso pudiera despertar alguna situación inconveniente para el club y algún tipo de implicancia, hoy estoy, te diría, alejando cada vez más la idea de que eso pueda pasar, y para bien, y la verdad, no estoy haciendo propaganda de nada, lo estoy viviendo, lo estoy trabajando, y lo compruebo a diario. La buena fe, si pudiera haber pensado que Ricardo Bairo, por su inexperiencia y por venir de otro palo, no iba a dar la talla para ser el presidente del club, hoy, para bien, estoy comprobando que la está dando, y que estás representando un equilibrio incluso con el estilo de Flavio, que nos fortalece, está liderando a su manera toda una reforma en el club, y poniendo conceptos claros y dando lugar también a que todos participemos. Que ese fue algún reproche también que se le hizo. Y fíjate que, por ejemplo, los 2 primeros delegados de la asociación, que son cargos de mucha importancia, yo te diría que de los cargos que no son electivos, está el Consejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero no es dentro del club.
y la mesa ejecutiva, que tampoco es dentro del club, pero para los que son dentro del club son los más importantes. Y son dos personas que una de ellas la integró y la otra trabajó durante el mandato de la 1899. Y por cierto, son excelentes profesionales y bolsilludos y nos representan. Es una excelente elección, pero si hubiera venido un planteo mezquino o lo que sea, se hubiera planteado de otra manera. Incluso, no sé, nosotros que hemos tenido, porque a veces también me ha pasado de tener un cierto protagonismo en las discusiones y las negociaciones por el tema de derechos de televisión. Nadie nunca me dijo, che, no, mirá que vos no sos del oficialismo. Para mí terminó la elección y somos todos oficialismo. Es que eso es lo que queremos, digamos, nosotros los socios, ¿no? O sea, está bien, cada uno puso su voto donde lo quiso poner, ahora es todo nacional. Es como lo de Lodeiro. Lodeiro puede estar en contra o a favor, cuando se ponga la camiseta. Todos lo queremos, claro. Todo para jugar. Sí, lo mismo los entrenadores, que a veces son la otra polémica, cuando viene un técnico o se cambia un entrenador, porque la verdad, si hubo un tema para destacar como polémico dentro del club, fue ese, que si venía Lazarte, que si no, que si Jadson Viera, Medina, Carrasco, y bueno, ahora se consolidó Peirano, estamos en una situación donde tenemos que seguir respaldando, igual jugamos más o menos un partido y nos cuesta, de repente como el otro día que teníamos 11 contra 8 y no pudimos hacer 3-4 goles como de repente uno esperaba, y ya empiezan críticas, o sea, esto es día a día y la verdad es muy efímero el logro que uno pueda tener y el festejo de algo que sea de satisfacción, porque hay que renovar credenciales permanentemente. Es un cuadro grande, sabemos que a eso vinimos y no es para quejarse, es solamente saber que el desafío es ese, que no podemos bajar nunca los brazos y siempre estar pensando en el que no que ahora le sacamos 9 puntos en la anual a Peñarol, entonces vamos a dejar el cuadro así como está. No, si vemos que hay que reforzarlo, si vemos que hay que tomar medidas, o yo qué sé, con el tema arbitral, que ahora hay una ofensiva y lloran todos los domingos, y bueno, también saber que hay que estar atento, que está cuidando y sabiendo que esto a veces por detalles se puede estar definiendo y que la labor directriz exige estar permanentemente al pie del cañón. Ahí una de las cosas que nosotros internamente hablábamos justamente hoy es, más allá de que el intermedio está encaminado a la serie, esto es por todo el año, estos 6 puntos son vitales, no se puede descuidar nada. Y nada, no hay detalle a dejar, como decís vos. No, hay que ganar los 6 y hay que seguir. Será así. Mirá, yo no soy un tipo obsesivo, no, pero sí creo que hay cuestiones, por ejemplo, en su momento yo llegué a pelear por el sorteo y el arco donde daba el sol o no daba el sol, por de repente, no sé, que los alcanza pelota tengan un adiestramiento para jugar como lo necesita el equipo. El banco suplente. O sea, el banco suplente con los líneas, todas esas cosas yo las viví, participé, y no por obsesión ni por mezquindad, es porque saber que en los detalles, el diablo está en los detalles, y si uno se deja estar, después le ganan el terreno. Nosotros vivimos la época donde la Asociación Uruguaya de Fútbol se transformó en una batalla y una guerra fría, y la verdad en eso, por eso también creo tan importante recuperar que los directivos que tenemos ahora demos lo mejor de cada uno de nosotros, porque te voy a nombrar a uno que ahora en las redes sociales lo están matando y como que no está sumando, pero ha sido un tipo fundamental en Nacional todo este tiempo, que es Alejandro Balbi. Yo trabajé con él en la Asociación Uruguaya de Fútbol, fue un gran hacedor de muchas cosas positivas para Nacional, siendo neutral y siendo delegado, y siendo dirigente del club, y tienen lo mejor para dar para el club, y de repente, capaz que por alguna situación de estar golpeado con un resultado electoral, yo puedo entenderlo eso. José Ducournex fue partícipe de una recuperación del club en lo que era el golpe enorme que significó la mala praxis en el Parque Central de la administración de José Luis Rodríguez, y lo solucionó y dio respuestas a miles de personas o cientos de socios que estaban esperando sus palcos, y ordenó el club, y en un ciclo también que tuvo claroscuros, porque está bien, el socio optó por un cambio,
se dio el cambio, bueno, hagamos ese cambio, sumemos a quien el socio le dio la preferencia y recuperemos a quien de repente pueda, por alguna circunstancia, no estar. Él está al frente de la fundación, en el caso de Cournet, del club social, y tiene condiciones de sobra y probada condición nacionalófila, y entonces pensar que sea un enemigo dentro de la directiva, de ninguna manera lo suscribo eso. Creo que sí está claro que hay que mejorar las relaciones interpersonales. De mi parte, capaz que en una posición de mayor comodidad, porque no era oficialismo antes ni lo soy ahora, en el sentido estricto, porque sí me siento oficialista, en tanto me siento uno más de la directiva y para mí la elección quedó atrás, pero sí entiendo que capaz que en todo lo que pueda sumar, y lo estoy tratando de hacer, para que el club se una y trabajemos todos juntos y no haya pasadas de factura, ni para un lado ni para otro, y cuando nos equivocamos todos y mejoramos y aprendemos y salimos adelante, porque de otra manera no concibo el laburo nacional. Ahora, si tú me decís, hay un límite ético, una vulneración flagrante de cuestiones de principios, bueno, es el único caso en donde yo digo, bueno, hasta acá llegué, me planto, pero no estamos hablando en ninguna de las situaciones que pasaron de que esté en juego ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que mañana, por ejemplo, algún dirigente se planteara decir, no, mirá, vamos a desconocer el mandato de asamblea en la cuestión de los contratos de televisión. Bueno, obviamente que eso sí justificaría un cisma de directiva o una gran discusión, un quiebre. Pero por cuestiones deportivas, de si viene un técnico o si se hace una inversión en algunas fichas, si sale mejor o peor la contratación de algún jugador extranjero, eso, la casuística siempre va a pasar, alguno triunfa, otro no. Creo que también lo bueno es aprender de los errores para ir mejorando. De acuerdo. Sí, un poco, Javier, en esto que decís de relaciones interpersonales con los compañeros de la directiva y la fraternidad esta de la que hablás, también me interesa preguntarte cómo ha sido este proceso de justamente de construir esta fraternidad con los compañeros, porque digo, es llegar a una nueva mesa con compañeros que por ahí antes, durante las elecciones, estaban como ahí en el cruce, normal. Pero bueno, una vez que queda todo cerrado, hay que empezar a gestar relaciones, estar con las personas que por ahí criticaste en su momento. Pero ¿cómo ha sido ese proceso de construir esa fraternidad? Y bueno, por lo que decís, en realidad no parece que hubo un quiebre fuerte o ni siquiera capaz que hubo quiebres, pero sí que hubo algún rispirraspe sí, que es normal también, pero bueno, quiero que hables un poco de eso. Yo creo que, mira, por un lado, capaz que no logramos al principio de la gestión generar algún ámbito más, no, hasta social. Me acuerdo de haber invitado a un asado en enero a mi casa afuera, y otros también intentaron de repente juntarnos y no se dio en un ámbito distendido, más informal, que ayude a sacar alguna cosa. Después, ¿qué pasó? Se empezó a distribuir responsabilidades, a tener distintos roles, y creo que en eso el oficialismo, digamos, en sentido puro, fue generoso, fue abierto, fue considerado. Y hubo algunos casos puntuales. Mirá, recuerdo un consulado, el de Salto, donde, bueno, yo prácticamente imploré porque quedara la persona que estaba, que no era de mi lista, sino de la 1899. Al final no se dio. En la Comisión del Interior hubo una discusión como un poco ahí diciendo, bueno, nosotros ganamos y vamos a poner a esto. Y después se acomodó, se surció. Hay comisiones que trabajan muy bien. Y a veces viene una cuestión de que, bueno, si me presentaron el proyecto o no, si yo me enteré por la prensa de tal o cual cosa. Nos falta quizás trabajar un poco más y empezamos. Por eso digo, nos costó alguna cosa. Mira, el gran problema ha sido que de repente la prensa se ha enterado de algunas cosas que igual a veces se entera por otras vías, por los representantes, por los jugadores, pero de repente el rango salarial de alguno que después trascendió, y eso siempre daña, porque daña incluso la interna, aunque no hay tanto misterio, pero bueno, que se sepa que uno gana más, menos, uno ve que eso repercute de manera negativa. Pero yo creo que lo bueno es que identificamos dónde están los problemas, estamos hablando con franqueza, y es un proceso. Creo que nos va a llevar todavía algún tiempo más en lograr una cosa más ideal, que siempre igual va a haber cuestiones, pero yo rescato que estamos ante gente muy valiosa, que aporta mucho.
te nombré a Balbi, te nombré a De Cournés, pero también te nombro a Tatiana Villaverde, que quizás con más bajo perfil en su presencia pública, pero que ha trabajado mucho y sigue trabajando en el club, y tiene áreas de acción donde de repente son las más feas, y trabajar en el atletismo, en el fútbol sala, porque de repente ahora el básquetbol está teniendo cierta visibilidad, pero son áreas donde hay que poner mucho el esfuerzo, y creo que no solo lo ha hecho antes, lo va a seguir haciendo ahora, y bueno, ni hablar te digo de Eduardo H., que me acompañó a mí en la lista, la valía que tiene como dirigente de mucho peso, y que ahora lo vamos a tener en la asociación. Y bueno, de mi parte creo que estoy en una cantidad de cosas que no se ven tanto porque no tienen la trascendencia, pero sobre todo, como sí, claramente en los derechos de televisión, donde he tenido la verdad la gran satisfacción, donde el presidente en una nota hace poco lo escuché decir que cuando hablaba yo, hablaba Nacional, y eso me sentí, la verdad, muy congratulado, porque no había sido nunca tan explícito, aun cuando estaba implícito, yo diría, que el apoyo lo tenía, y sé que es así, porque además estoy honrando lo que es el mandato de asamblea, ¿no? Bueno, Javier, ahí entrando en el tema de ebullición de estas épocas, se había armado una comisión, pero así como decís vos que dijo Bairo, el hincha nacional está queriendo escuchar a Javier con este tema. O sea, no está preguntando qué dice el resto de los integrantes de la comisión, sino está preguntando qué dice Javier con el tema de televisión, que fue a la reunión con Tenfield, que... Está embanderado con el tema, ¿no? Exacto, ¿no? Y que además sabemos del conocimiento de todos los temas legales y demás de los contratos de ya hace un tiempo, que hubo otras oportunidades donde Nacional también presentó impugnaciones. Y ¿cómo podemos resumirle a doña María, a don José, digamos, cómo está la situación de los derechos de televisión hoy? ¿Cómo sería un resumen, digamos, de decir, bueno, la oportunidad está por acá, por acá, por acá, o por acá, por acá, por acá, y después se van a mezclar todas las barajas? En pocas palabras es difícil explicarlo porque mucha gente no lo entiende. En pocas palabras es difícil, pero creo que el hincha de Nacional está demostrando una comprensión de esto. Tuvimos una asamblea donde por unanimidad laudamos un determinado camino que es coherente con nuestra posición histórica, y la verdad que uno lo reafirma en cada momento. Mirá, Nacional recibe la Copa de la Liga Uruguaya de Básquetbol, un logro soñado para muchos de nosotros que toda la vida estuvimos en el básquetbol, y al momento de recibir la Copa se llama al representante de la empresa Tenfield a hacer entrega de la Copa, y es una explosión de silbatina el Antel Arena por el rechazo que ha generado la forma en la cual se ha comportado la empresa. Y vemos que eso no ha cambiado. Entonces, ¿cuál es la situación? Mira, básicamente acá esto nació con un pecado original. En el año 98 ya el fútbol estaba condicionado por el gran peso económico del grupo Casal en las transferencias de jugadores y en los préstamos y el involucramiento financiero de muchas instituciones que hicieron que, así como después el famoso que 5 era más que 25 cuando se vino la oferta por la ropa deportiva de la selección uruguaya, la oferta de Nike contrastando con la posibilidad de Puma de igualar. En aquel momento, el pecado original, había una empresa, Versabel, que era la que tenía el cable TVC, que ofertaba $30 millones más que la empresa Tenfield, que fue la que finalmente fue adjudicada, ya con el pecado original del vicio de que solamente algunos clubes quedamos en minoría. Nacional tuvo una asamblea multitudinaria, recuerdo que estaba el Salón Cristal lleno y el segundo piso lleno, abarrotado, hubo que poner pantalla para una asamblea donde Nacional declara persona no grata a Figueredo, se embandera con esto, pero luego ¿qué pasa? Obviamente Nacional no puede desmembrar su derecho a televisar sus propios partidos, a hacer un acuerdo por afuera y terminás rehén de esa situación y teniendo que cobrar en la misma bolsa, y eso pasó más de una vez. Nosotros luego impugnamos en el año 2016. Fíjense que los clubes que nos acompañaron en esa oportunidad fueron Wanderers y Liverpool. Miren dónde están hoy plantados esos clubes. Pero en ese momento hicimos un esfuerzo muy grande, un trabajo de alto contenido, diría teórico, científico, con ejemplos de todo el mundo. Y lamentablemente, por una cuestión política,
terminamos en un fallo dividido de 4-3 en contra porque se politizó en el Tribunal de Contiendas en la asociación. Y también lo mismo, estaba el dinero, no lo habíamos cobrado hasta ese momento, pero luego tuvimos que cobrar de esa misma fuente. ¿Y cuál fue la lógica? Esto creo que es lo primero para entender el tema. ¿Cuál fue la lógica que imperó una vez que se cometió ese pecado original que les decía y se contrató a la empresa Tenfield? El pecado posterior, lo que explica lo que pasó, es que siempre había necesidad de obtener adelantos de dinero y la contrapartida era la extensión de los contratos. Entonces los clubes no tenían la posibilidad de financiarse con otros medios, no le podían dar a ninguna otra empresa lo que ya le habían dado a Tenfield. Tenfield tenía tiempo para adelante en el contrato y no tenía necesidad de una renovación. Los clubes necesitaban los adelantos y ahí venían las renovaciones. ¿Cuál es entonces la posibilidad hoy cierta, tangible y muy cercana en el tiempo de que eso cambie? Eso se cimentó, seamos honestos, a partir de que la Asociación Uruguaya de Fútbol consiguió vía Conmebol una forma alternativa de financiamiento, porque la necesidad de los clubes permaneció en el tiempo y solo que ahora se le pudo pedir en condiciones mucho más benévolas, a tasa cero, sin el condicionamiento de que venga ninguna empresa determinada, un fondo de fortalecimiento a las instituciones, además que, por ejemplo, en el caso de Nacional y alguna otra institución, podíamos obtener adelantos a cuenta de futuros premios de Conmebol, también a tasa cero, con pago solamente con el 25% de lo que ingresa por ese mismo concepto. Entonces, obviamente, eso generó una posibilidad hoy de que estamos a 20 días de que opere una caducidad del periodo contractual de negociación de buena fe con el operador actual. Esto es Tenfield. Se está respetando eso, se está transitando un camino de conversaciones y una vez que ese periodo venza, si no hay una oferta de Tenfield que acepten los clubes y la asociación, se abre una licitación donde, por última vez, porque va a ser incompatible con el nuevo estatuto de la AUF, Tenfield tiene la posibilidad de igualar. Dicho esto, lo más importante en la discusión de hoy es un tema de forma, pero que tiene resultado directo en el contenido y en lo que es a la postre cómo termina esta historia. Y esto tiene que ver con quién en nombre de la AUF es quien negocia el contrato. Si lo es el Consejo del Fútbol Profesional, léase clubes de la A y la B, o si lo son los neutrales de la asociación. Tengamos claro que en uno y otro caso las preferencias son muy diferentes. En el caso del Consejo del Fútbol Profesional, seguramente, aunque no lo tenemos todavía medido, pero ya tenemos claro que por dónde va la cosa, ahí le quieren dejar a Tenfield el contrato para el futuro, para los próximos 4 años, aunque no sea la mejor oferta. No quieren negar, se niegan a escuchar cualquier otra propuesta y quieren sí o sí darle a Tenfield. Y los neutrales de la asociación lo que quieren es una buena negociación, si no la hay, una licitación internacional con un llamado, con una base, con la posibilidad de una mejora de oferta en segunda vuelta y respetar contractualmente, como es lógico, la cláusula de igualación, que en el futuro contrato no va a estar. ¿Por qué no va a estar? El contrato se firma, extensión 2016, en el 2018 la AUF reforma sus estatutos. Incorpora 2 cosas en esa reforma que son incompatibles con ese contrato de Tenfield. Una es que para estos derechos tiene necesariamente que haber llamado público y igualdad de oferentes. Y lo otro que es incompatible es la posibilidad de incorporar una cláusula de igualación para la empresa que venga operando. Esas 2 cosas sabemos que en el futuro contrato no van a estar. Pero como este contrato es anterior en el tiempo a la reforma de estatutos de la AUF, uno no puede pretender que si uno hace un contrato y después una de las partes contratantes modifica su interna, eso puede afectar el contrato. Hay que respetarlo como está. Entonces, ¿qué pasa? Si hay que respetarlo como está, también hay una consecuencia de que el nuevo organismo que crea este nuevo estatuto
que es el Consejo del Fútbol Profesional, que tiene que organizar su liga, dictar su reglamento, y va a ser competente para el tema de derechos de televisión, lo va a hacer bajo el manto de libre competencia, igualdad de oferentes y consecuente ausencia de cláusula de igualación. Pero respetando que esto viene del viejo estatuto y ese contrato, quien negocia es el ejecutivo de la asociación. Esto tuvo un fallo favorable del TAS en ese sentido y ya Tenfield se sentó con los neutrales y se avanzó en ese camino. No obstante, hay una movida por afuera y quieren llamar al Consejo del Fútbol Profesional y llevar una oferta ahí. Hay clubes que están empecinados en este camino. Vemos que ya no son lo mismo porque, por ejemplo, Peñarol, que ha encabezado toda esta movida en favor de Tenfield, no firmó para que llamen al Consejo del Fútbol Profesional, no había firmado la demanda en el TAS. Y bueno, lo que pasa... Porque no es solo esta, hubo otras acciones que no firmó también. Lo que pasa es que creo que de alguna manera empieza a primar la sensatez, empieza a darse cuenta la gente de que esto no tiene ningún propósito de maldad. Nadie está diciendo, yo lo he dicho en todos lados, no es contra Tenfield esto. De mi parte, en absoluto es una intención de perjudicar a nadie. Sí, queremos claro que la Asociación Uruguaya de Fútbol y los clubes obtengamos el mayor dinero posible por este que es el gran activo de las instituciones. En pos de eso, obviamente, como hay un trabajo y un estudio profesional serio y sólido que le hizo la consultora Ernst & Young y que viene de antes también, y ya había datos, y hay balances, y hay datos objetivos de la URSEC y la facturación de las empresas. O sea, se sabe más o menos cuál es lo mínimo que vale y está lejísimo de lo que se viene cobrando. Y yo que tuve oportunidad de estar en la reunión con Tenfield, donde devaluaron el mercado, que acá el cable está en caída, que hay mucha piratería, que en ningún lado se paga lo que se paga acá, que mirá lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Perú, que Olimpia Paraguay paga 3 pesos, que River Argentino paga más. Todo eso que además no solo lo decía Tenfield, lo decían también estos clubes. Que lo diga Tenfield puede ser claro, hasta razonable, pero también... Cuando yo les dije, bueno, entonces me imagino que van a venir con una oferta a la baja. Se escandalizaron porque ellos saben perfectamente que no pueden sostener este argumento, que es absurdo, falaz y contrasta con números objetivos. Los balances de Tenfield son de acceso público a través de la Auditoría Interna de la Nación. Se paga una tasa, se obtienen los balances. Yo... Después que vi el trabajo de la consultora, me tomé el trabajo de verificación de los números. No di por cierto, porque también me despertaba alguna sospecha, porque pasa a veces que hay diferencias en los mercados y algunos negocian mejor, otros peor. Acá en Uruguay es bien claro, este negocio es muy lucrativo, lo fue en exceso en favor de una empresa, también tenemos culpa a los clubes y claramente hago el mea culpa que nos corresponde, aun cuando Nacional ha estado siempre parado del lado correcto, pero por la necesidad a veces se vio también llevado a tener que renovar y hacer esto que era un ejercicio perverso. Hoy el escenario yo confío que los neutrales lo van a llevar hasta el último día, si no hay una oferta realmente de significación que se acerque mucho al valor real de estos productos, van a abrir la licitación, va a ser un proceso de rápida ejecución y creo que vamos a estar ante un camino venturoso, donde los 4 años siguientes va a haber mucho más dinero. Si Tenfield iguala por la cláusula que tiene derecho a hacerlo, va a ser la última vez que una cláusula de este tipo va a estar. Y luego, bueno, la vida dirá si es o no las mejores ofertas, cuál es el escenario político, institucional, que obviamente quizá no esté Alonso, quizá no estemos nosotros en la directiva de Nacional, pero lo que sí no va a estar en los contratos es negociar de buena fe con el operador que quede, no va más, cláusula de igualación, no va más, y de alguna forma el Consejo del Fútbol Profesional, que ahí sí va a ser el competente, va a tener las manos mucho más libres y no tan condicionado en esto que yo he dado en llamar un verdadero síndrome de Estocolmo, porque de estar rehenes en esta situación se han vuelto, en algunos casos lo han dicho, somos hinchas de Tenfield, y en otros es claro que se lo quieren dar más allá de tener la posibilidad hoy tangible, cierta, de obtener mucho más, que lo pague Tenfield o que lo pague otra empresa, porque en el libre mercado pasa eso. La mejor opción es la que termina prevaleciendo. ¿Cuánto tiempo tiene Tenfield para
para igualar la oferta después de que venza, digamos? No, eso hay un proceso que la licitación se formula un llamado, se realizan los pliegos que ya van a estar bastante adelantados, las empresas compran los pliegos, después que se cumplen con hay una etapa de calificación de las ofertas que se van a recibir, porque bueno, tienen que tener las exigencias que le ponga el propio pliego en cuanto a, no sé, los volúmenes de facturación, las garantías que presenten de mantenimiento de oferta, de ejecución de contrato, y luego, bueno, presentan, por ejemplo, vos te haces un cronograma, ¿no? Apertura de ofertas, se hace la apertura de oferta y tú podés decir, bueno, que las mejores ofertas, pueden ser 2, 3, pueden ir a una segunda ronda de mejora de ofertas, a veces se establecen algunos márgenes de diferencia, si uno ofertó muchísimo más, a veces no se abre esa, no sé cómo lo van a diseñar eso. Y después que el proceso termina, hay 5 días para que Tenfield pueda decir, bueno, corto sí, claro, porque hay que dar certidumbre. Hay que dar certidumbre. Justamente una de las cosas que yo hice en mi actividad profesional, estando como presidente de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en el año 2011, era declarar ilegítima una cláusula de preferencia que había para las eliminatorias del Campeonato del Mundo, que tenía 60 días. Entonces no era razonable, porque obviamente las empresas que están participando de la licitación quieren tener certezas y saber si se tienen que poner a trabajar, porque hay otro tema también que hace que los números puedan tener una cierta relatividad. Eso me lo han preguntado. ¿Cómo hay estos escenarios de máximas y mínimas en la consultora que tienen una brecha tan grande? Bueno, hay algunas variables que son porque no tienen una precisión estricta. Les doy un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros sabemos que DirecTV, porque se presentó en una oficina justamente en esta de defensa de la competencia, presentó su participación de mercado, su market share, y es el 31%. Y lo que ellos pagan a Tenfield para tener los goles. Entonces, que uno de los escenarios de proyecciones, bueno, si él tiene el 31% y paga esto, por el otro 69%, haciendo el mismo costo, y se sabe cuál es el total de la torta de los cables. Ahora, ¿qué pasa? Puede pasar, y seguramente ocurra, que no a todas las empresas les cobren el mismo dinero. Entonces puede haber uno que pague más, uno que pague menos, y que eso no sea tan claro. Lo mismo de repente algún dato sin actualizar de la URSEC. O sea, y otro tema a considerar, por eso también parte de la brecha puede ir por ahí también, son los que llaman los economistas los costos hundidos. Si viene una empresa nueva a operar estos derechos, tiene que hacer inversiones en infraestructura, en lo que hace a la producción, en montaje, que de repente lo puede comprar tercerizado o lo tiene que hacer ella misma, pero entonces puede tener la necesidad de, en sus costos y en su oferta, considerar y ponderar algo que si sigue Tenfield no lo tuviera que hacer. Entonces hay variaciones. Lo que digo es que si la asociación se acerca al número de más abajo, bueno, puede traer y trasladar una oferta. Si está lejos, como hoy parece todo indicar que lo está, lo que va a pasar es que se abre esta licitación. Hay que ser, me parece, cautelosos en el piso para no desalentar que vengan empresas y no correr el riesgo de que se declare desierta o que la única oferta sea de repente de Tenfield, porque si bien creo que es negativo que haya una cláusula de igualación, la forma en la cual está diseñada también te da algo favorable. ¿Y qué es? Que para que valga esa posibilidad de igualar, se tiene que presentar con una oferta válida en la licitación. Entonces vos, de alguna manera, te asegurás, si pones un número razonable de piso, al menos el mínimo tiene que presentar. Que al menos el mínimo lo va a presentar Tenfield. Entonces, bueno, igual creo que sería una pésima señal que fuera solo Tenfield, porque entonces, de alguna manera, abona la idea de algunos de que acá es el único que invierte, cuando en realidad el que invierte es el consumidor, es el destinatario final de los productos, porque la plata, lejos de estarla poniendo ellos, la están sacando. Entonces, esto creo que tiene que tener muchos interesados. Estoy seguro que así va a demostrarse y que ojalá, me parece lo mejor para la transparencia, para la credibilidad de todo el sistema, se llegue a una licitación donde con todas las garantías las empresas en el mundo que quieran invertir lo puedan hacer, y también siembren para el futuro la posibilidad de una nueva licitación dentro de 4 años
ya sin preferencia y con un fútbol más creíble en lo que hace a la estructura política y lo que es el contexto, que capaz que en alguna circunstancia hizo que algunos se retrayera y no vinieran a invertir al Uruguay. Yo creo que eso que decís para los hinchas es fundamental, ¿no? O sea, hay en juego un montón de cosas, pero aparte la credibilidad del dirigente, de estos que hablábamos, de que hay dirigentes que le dan palo a su producto para venderlo más barato, que no se entiende, está en juego también. O sea, los dirigentes que levanten la mano para decir quiero menos, quedan expuestos. Entonces... Bueno, yo creo que tanto tenés razón que, por ejemplo, en Wanderers hay una movida para juntar firmas para una asamblea, porque los socios se empiezan a dar cuenta. Incluso me pasó de estar en algunos programas y terminar la nota y que vengan periodistas a decirme, mirá, me está escribiendo gente de Peñarol, de la directiva, a decirme que quisieran tener un dirigente como vos, que esté descontaminado, que venga con propuestas y que se saque la camiseta de una empresa. Porque la verdad, yo creo que esto... Mira, yo pongo este ejemplo, ¿no? Me tocó en Nacional defender, entre comillas, pero lo hago como entiendo que debemos dar la cara, una situación que fue el comunicado que sacamos por el día 20 de mayo y la camiseta de los jugadores por los desaparecidos. Yo no era partidario de un comunicado, pensé que iba a reavivar el fuego y eso, bueno, lamentablemente es así, pero el contenido del comunicado... Como hincha te digo, lo reavivó. No, lo reavivó y fue un error de mala praxis. Pero lo que te quiero decir, voy a la sustancia del tema, yo puse la cara, lo defendí, el estatuto nuestro creo que es sabio, que quiso evitar eso, y la verdad que para mí, en lo personal, fue un costo, hasta te diría, emocional. Era esto. Y no es que, o sea, ¿qué te quiero contrastar una cosa con otra? Lo hice convencido, creo que Nacional tiene que ir por ese camino, pero la verdad, conforme mi tradición y mi adhesión total a esa causa, no para hacerla visible en Nacional, causa, pero claro, pero lo que te quiero decir que acá, en los derechos de televisión y en toda la posición de Nacional, yo no tengo que... Esto es algo que creo que debería ser universal. Porque acá no pasa por decir, bueno, nos dieron un campeonato, una empresa, nos perjudicó otra. No, ni siquiera podemos hablar de eso. Porque la verdad que Tenfield en algún momento, porque Paco, que es de Peñarol, pero después no se ha comportado con eso. Esto es un tema de ecuación económica, de racionalidad empresarial. No ha pasado por otro lado. Me reía porque hoy decía en uno de los estados que ya nos tiene acostumbrado de WhatsApp, la Llorona, decía que, bueno, el sistema de la AUF, no sé qué, cuando le está ganando un equipo que es con ellos uno de los dos principales que están impulsando lo mismo. Sí. Si hubiera jugado contra otro, por lo menos, siempre en la teoría de la conspiración y todo, pero quiero decir... El propio presidente de Liverpool lo reconoció cuando salió campeón de la Apertura, que estando enfrentado con la asociación y con Alonso y todo, nunca le interfirieron y tuvo el ciclo victorioso más grande de su institución. Lamentablemente para nosotros son los últimos dos campeones. Sin duda, pero por eso te digo, y también nos pasa a nosotros a veces, y dicen, no, pero ¿cómo? Que apoyan a Alonso y que no nos favorecen esto y lo otro. No hay que ir por ahí. Este tema tiene una trascendencia y una relevancia crucial en los balances de todos los equipos. Nacional, si logra lo que estimamos que va a lograr con este escenario donde haya una competencia, donde haya pluralidad de oferentes y donde se llegue a los valores que realmente tienen estos productos, Nacional da un salto cualitativo fundamental. No quiero decir hoy, porque antes decíamos que si en algún momento llegábamos a 50.000 socios y el club iba a ser totalmente financiado, independiente, y llegamos a los 50.000 socios y no se dio. Capaz que no administramos bien los dineros y se nos complica igual, pero creo que realmente es un salto en calidad en los ingresos del club enorme. No olvidemos que el club además tiene la posibilidad dentro de un tiempo de hacerse del club social en la caja, que hoy no lo tenemos, pero es una inversión que ya está hecha y cuando esté el repago de eso, entonces el club hoy, que tiene una gran facturación por concepto de socios, que tiene activos en el Parque Central, de palcos, de butacas,
de unidades de negocios que pueden desarrollarse con los proyectos que nos vienen, y teniendo los derechos de televisión, está en las puertas de tener una facturación muy grande, de poder plantearse en otra dimensión. Y también, si políticamente en América negociamos que haya una Copa de Campeones, que haya alguna ecuanimidad mayor en lo que son los arbitrajes, las localías, y no esa prevalencia que hoy tiene de repente el fútbol brasileño y el propio argentino, bueno, con mejores balances, con más posibilidades económicas, con una movida política interesante, con un estadio que lo podamos terminar y se vuelva un templo de localía muy fuerte, nosotros tenemos que volver al desafío de América. Es multicausal, creo que se va a ir en camino hacia eso. No por casualidad nosotros tuvimos nuestra chance y estuvimos cerca de ir en un Mundial de Clubes. No, ahora no es hora de lamentarnos, sí, cómo pasó, que contra Libertad... ya pasó, pero ¿por qué estábamos ahí? ¿De casualidad? No, hubo algo que lo cimentó. Sigamos en ese camino. Hoy, con nuestra ventaja en la tabla anual, yo diría estamos muy cerca de asegurar que, como todos los años, vamos a estar en la Copa Libertadores del año que viene. Y acá no se terminó nada con nuestra eliminación, porque vienen nuevos desafíos. Y con los derechos de televisión en su verdadero monto, y con el ingreso ese para Nacional, liberando nuestro merchandising, generando otras unidades de negocio, una reestructura del club y una unidad nuestra, que no importa si en las próximas elecciones hay 5 o 10 listas, lo que importa es que haya un espíritu que compartamos todos. Puede ser una lista única o puede haber pluralidad de listas, pero lo que tiene que haber es lealtad y compromiso de trabajar por Nacional, que estamos en el camino correcto. Después, obviamente, va a haber piedras, va a haber obstáculos, y ganar o perder dentro de la cancha a veces también pasa por una circunstancia del azar. Pero creo que lo sólido, lo que perdura, nos va a dar, quizás ya dentro de muy poco podamos tener un contrato que podamos incluso hacer un fideicomiso, adelantar ingresos, buscar la forma de que nuestro balance mejore. El camino creo que está marcado, el trabajo que hay que ponerle atrás es de compromiso y de estar permanentemente, pero sobre todo cuidar al club y su unidad. Javier, ya todos sabemos que esto va a ser en nuestro club, asamblea, muchachos, tenemos que definir esto. ¿Cuál es el número que a vos o a Nacional le está esperando para ir a la asamblea y decir, muchachos, tenemos lo que queríamos, tenemos esto, vayamos por este camino? ¿Cuál es el número que Nacional tiene como piso? Bueno, mira, yo te digo que creo que nosotros, para llamar a una asamblea con un número, nosotros hablaríamos de que eso es en el escenario de negociación de buena fe. Del 4 de julio. Creo que que no hay tiempo ni siquiera de organizar, me parece. Claro, la asamblea, y que esto salga y se pueda plantear. Por lo cual, quizás estemos en un escenario donde nosotros, en cumplimiento de lo que ya nos dijo la asamblea, lo tengamos que votar en contra. Pero obviamente, para nosotros ya el mandato de la asamblea fija una posición. ¿Cuál fue la discusión que se dio en la asamblea o previo a la asamblea? Si la asamblea mandata a una directiva y a las sucesivas directivas en esto, y fue sabio lo que se resolvió. ¿Cómo yo tengo sí o sí que pasar por una asamblea si digo, bueno, yo quiero acompañar la renovación con Tenfield porque nos ofreció $50 millones, por ejemplo? Sí. Mirá que no es el número, pero está por encima de lo que la propia consultora puso como el escenario de mínima. Entonces, es una oferta que hoy sería una excelente oferta. Esa oferta, creo que yo, si hubiera tiempo y hay que ir a una asamblea, perfectamente me paro en la asamblea y digo, mirá, muchachos, llegamos a esto es seguro, las licitaciones, contingencias, eventualidad, no creo que me vayan a apedrear el rancho, aun cuando a nadie le gusta la empresa que siga, pero está. Ahora, ¿qué pasa? Ese escenario es muy difícil que se logre y casi imposible que nosotros lleguemos con una asamblea previa. Entonces tenemos que honrar lo que ya está dispuesto y el mandato que ya tenemos. Sí, el que vislumbro es, bueno, hay una licitación y el número lo da la licitación. En ese caso, más allá de la asamblea, hay una realidad de mercado. Esa va a ser el valor real, porque yo puedo tener 5 inmobiliarias que dicen que mi casa vale 100, pero si las únicas ofertas que tengo son de 80,
vale 80. De acuerdo. Entonces ahí es mucho más transparente y lo que diga una asamblea puede ser hasta testimonial. Y es lo que yo no quiero que nos pase. Por eso creo que el valor de nuestra labor es de construir realmente que haya un contrato cuantioso, mucho más grande que el que hay hoy, muy superior, y que en el futuro las cláusulas de perpetuidad se eliminen y se abra realmente un mercado competitivo. Si hay que ir a una nueva asamblea es porque hay un escenario donde nosotros de alguna forma le estamos pidiendo que se mueva de donde está De acuerdo. la resolución. Capaz Y creo que eso no va a pasar. El ejemplo no fue con la asamblea, capaz no fue el más feliz, pero ¿cuál es el monto que Nacional espera después de las negociaciones que se hagan con la empresa que sea para empezar a percibir por derecho de televisión? Bueno, mira, claramente hay varias cosas en esto. Una tiene que ver con el monto global libre que perciben las instituciones por todo concepto. Acá también está la posibilidad, y creo que eso va a pasar si hay una licitación, de que se desglose por rubros y no se le adjudique necesariamente a la misma empresa el cable, el streaming, las betting riders, alguna cosa de publicidad estática, que haya más de una empresa y distintos derechos. Por el paquete que hoy tiene Tenfield, excluido el merchandising, yo creo que Nacional aspira a que no baje de 8 millones de dólares libres para el club en esos conceptos, dejándonos el merchandising para explotar en paralelo. Eso creo que a nosotros nos abre un mundo de oportunidades. La unidad de negocios que puede generar el Parque Central si nos embarcamos en la terminal. De sponsoreo también, ¿no? De todo lo que es cartelería. Claro. Todo eso nos abre a nosotros un horizonte muy grande de trabajo, donde el club aborde el trabajo que tiene, el potencial que tiene su marca y sus marcas, te diría. Porque uno acá, no sé, en algún momento me pasó que registraron o quisieron registrar la banda del parque. O sea, Nacional puede tricolores, dale bolso, hay mil cosas que a veces incluso en espacios partidarios, ustedes mismos llaman decano, que el club tiene algún registro de ciertas marcas y que puede empezar una explotación que siempre estuvo trancado y frenado porque estaba todo cedido. Creo que eso es una oportunidad muy importante, que si el Parque Central nosotros lo terminamos y logramos poner en torno del parque un centro comercial, un museo, todas las ideas que hay, porque algunas se llevaron adelante. Por ejemplo, la brillante idea del Paseo del Parque, que se colocó entre los mejores sitios de recorrida en el mundo y es un orgullo para todos. Eso fue una cosa que venía con la vieja idea de cuando estaba la SAD del Parque Central en el Fito Sayago y todo lo que era el recorrido que lo quería, me acuerdo, hacer el de Cambio Gales, Waldemar Álvarez, y bueno, finalmente se hace con Gonzalo Pérez a la cabeza y un trabajo muy, muy interesante en esa visita, y que hoy no es lo mismo tenerla en un circuito del Ministerio de Turismo, que vengan los ómnibus turísticos y hagan la parada obligatoria, que uno tenga todo, unas tiendas de venta y todo, rodear eso con lo que significa históricamente el predio donde está enclavado, la Quinta La Paraguaya, Artigas, Jefe de los Orientales. Todo eso tiene un valor enorme, es potenciarlo, es enriquecerlo, pero vos para financiar eso necesitas vender la tacita, la camiseta, sí. La foto, y todo eso estaba acotado. Creo que el potencial nuestro crece muchísimo desde ese punto de vista también, y bueno, creo que hay razones para ser optimistas y sabiendo que no van a entregarlo, que van a luchar, que van a en estos días tener una nueva ofensiva. Fíjate una cosa que pasó increíble, ¿no? 2 directores del Banco República, no el directorio, 2 directores en la administración anterior hicieron una denuncia en fiscalía de que en el balance de Brow estaban dadas doble las garantías, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Pasaron 7 meses y uno de ellos, que no es más director del Banco República, no es nadie, es una persona que no tiene ningún cargo, nada, va al Canal 4, televisión abierta, a entrevistarlo, a ver qué había pasado con esa denuncia. Una cosa que no se puede creer, mandado, y el tipo ya se explaya contra el aula, la locura, los manejos.
La verdad, porque uno dice, bueno, que hable Sainz, que es el vicepresidente de Peñarol, y diga que Nike no le deja más dinero que Puma, cuando dijo una cantidad de falsedades que enseguida se las desmintieron con documentos y se terminó. Pero por lo menos es una entrevista a alguien que está en el ruedo. Pero este otro lo reflotaron de la nada. O sea, están buscando cosas que puedan, este mismo llamado del Consejo del Fútbol Profesional, cuando no hay una oferta, no la acompañan aunque sea de un borrador o de los números grosso modo que hay, entonces los clubes van a ir de ojos cerrados, quieren que les voten lo que sea. Entonces realmente eso va a pasar, estos días se va a intensificar, y si prima la sensatez se va a desestimar eso, y yo creo que vamos a ir a una licitación y ahí se va a saber el verdadero valor del producto, y bueno, se abre una etapa aventurosa, me parece, para todos los clubes y en particular para nosotros, que sobre todo liberando el merchandising tenemos un plus, ¿no? Bien. No me diste la cifra, pero no importa, si es para cuidar Nacional, mejor. No te la va a dar. No, te hablé de 8 libre, okay. Claro. y el merchandising explotado por afuera, pero eso, Nacional tiene hoy la participación del 21% en el contrato, o sea que aspiramos a que eso no se modifique, ¿no? Que nos amenazaron con eso. Sí, lo estoy al tanto. Javier, por cuestiones de tiempo, seguiríamos hablando 2 horas más. El mensaje al socio, al hincha Nacional, referente a todo lo que se viene y también al campeonato, ¿qué mensaje le darías al hincha? Creo que a lo largo de lo que pudimos conversar estaba un poco implícito el mensaje. El primer mensaje, que lo decíamos antes de las elecciones, lo primero es unir la directiva, y sigue siendo lo primero, unir el club, la directiva, todas sus comisiones, en pos de que Nacional gane, que Nacional crezca, que Nacional se desarrolle. Estamos en ese camino, estamos comprometidos a mejorar en la interna y las relaciones interpersonales. Eso nos va a ayudar en todos los terrenos. Confiemos en nuestro entrenador, en este ciclo ganador de varios partidos que se va a consolidar, en que van a venir algunos fichajes que le van a dar también una mejora al equipo, y que toda nuestra labor va a estar en torno a consolidar la actuación deportiva, ganar el campeonato uruguayo, y que el año que viene ya pensemos con la mira más alta en la actividad internacional con otra aspiración, saneando el club, vendiendo algún jugador y haciendo caja con alguna situación que tenemos que ordenar financieramente. En cuanto a los derechos de televisión, que sepa el socio y la asamblea que votó por unanimidad algo, que en mi persona y en toda la directiva van a tener un compromiso inamovible de honrar esa decisión hasta el último minuto y de hacer que nuestra labor contribuya a que se logre el mejor contrato para ahora y el mejor escenario de futuro, para darle continuidad a algo que creemos que es el gran activo de las instituciones, y particularmente en nuestro caso con ese plus del merchandising libre. Muchas gracias por todo. Por favor, un abrazo, gusto.